Primero, declarar la emergencia administrativa, económica, financiera y energética por un año. Hay que recordar que la ley base declaraba casi toda la emergencia por 2 años, prorrogables por 2. O sea, todo el mandato de Javier Milei. Acotan los términos de la emergencia y acotan el término del tiempo. Y este artículo es muy importante, el otro, el que sigue, que respecto a que se le permite al gobierno nacional la posibilidad de reformular, disolver, eliminar organismos del Estado, como todos los organismos que vienen discutiendo, el INCA, el CONICET, el INCUCAI, el ENACOM y todo eso. El CONICET quedó expresamente afuera, me parece, ¿no? Porque ahí había bastante tira y afloje, había algunos que no se podían tocar, ¿no? Estaba en el proyecto como uno de los organismos que es más, ¿no? Como uno de los organismos que puede ser a ser intervenido por parte del gobierno. Y después el tema de las privatizaciones, mucho más acotada, de la enorme cantidad de listas de empresas que el gobierno quería privatizar. Hay que recordar que se fueron las de Córdoba por un pedido del gobierno de Córdoba, FADEA y todas esas, y hubo el Banco Nación que se fue en la última negociación, y quedaron estas empresas. Quedó la Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina e Intercargo, sujetas a privatización total, y sujetas a privatización parcial, es decir, que se pueden vender, pero que el Estado debe conservar una cuota accionaria. Las empresas que ahora vemos en pantalla, que son las vinculadas con AISA, Correo, Belgrano Cargas y Corredores Viales, esas son las privatizaciones parciales que salieron. O sea, el gobierno tiene un instrumento que venía reclamando respecto a las privatizaciones, pero mucho más acotado. O sea, que AISA es la empresa de aguas de Buenos Aires, en definitiva. Sí, que no pueden privatizarla de forma total. A diferencia de Córdoba, que acá es privada la... Bueno, no, pero está concesionada. Está concesionada, claro, bueno, estos serían concesiones que da el Estado, pero AISA originalmente tenía la Leones de So. Caso que también tenía la ciudad de Córdoba, y luego la Leones de So se fue del país. En el caso de Córdoba pasó al Grupo Rogio y en el caso de Buenos Aires fue estatizada, pero originalmente compartían el mismo concesionario. ¿Belgrano Cargas no estaba concesionado también? Está concesionado, Está concesionado también, sí. Corredores viales, que son todos los peajes que están en las rutas nacionales. Y fundamentalmente la mayoría son rutas que pasan por la provincia de Buenos Aires. Claro. Bien. Bueno, y el otro gran capítulo fue el de los cambios laborales, ¿no? El de los cambios laborales. Ahí quedó poco de lo que tenía el DNU 70, básicamente todo lo que tocaba la caja de los sindicatos, el aporte solidario que hacen aquellos trabajadores que no quieren afiliarse al sindicato, eso se bajó el límite al derecho de huelga, de bloqueos a las empresas, y quedó esto. Ahí hubo 3 tijeras, ¿no? La negociación con la CGT, que se sentó a negociar con el gobierno, la del bloque federal y la del radicalismo, que impuso su propio proyecto. Con las 3 tijeras te quedó este proyecto. Sí, quedó esto. El radicalismo insistía, ¿no? Con al menos eliminar el aporte solidario. Eso no lo logró, pero sí logró que esto quedara siendo parte de la ley de bases, ¿no? Originalmente se proponía votarlo separado. Fondo de cese laboral es la posibilidad de armar con un aporte de los empleadores que como máximo debiera ser del 8%. El esquema Walker sería, ¿no? Claro, la posibilidad de armar una especie de ahorro para que en el caso de ese trabajador fuera despedido, de ahí cobrar la indemnización. Deberá ser voluntario, es decir, con convenio colectivo, o las partes, patronal y empresa, sentarse a negociar. Indemnizaciones, este es el más valorado por el sector porque destruye la industria del juicio. Hoy un trabajador se lleva un sueldo por año, pero el abogado y muchas veces la justicia laboral, por las multas, esa indemnización se duplica, triplica y hasta quintuplica. Eso el trabajador en general no lo ve, pero le es muy, muy difícil para la pyme. Algunas quedan dadas vueltas después de un juicio laboral de este tipo. Y aquellas multas por trabajo en negro también quedan derogadas, es decir, se puede blanquear al trabajador sin cargo, más allá de lo que la AFIP fiscalice, pero sin cargo adicional. Este es un capítulo importante también, el de periodo de prueba, que se amplía, ¿no? Muy importante, porque el de 3 meses como hoy está vigente para muchos, tanto para los empleados como para el empleador.
es insuficiente para conocerse, ¿no? Sobre todo también hay muchos jóvenes que quieren ver bien dónde van a trabajar. Es para ambas partes, ¿no? Decidir si están a gusto y si las personas que trabajan están capacitadas para ese puesto y si los empleadores, ¿no? Gustan y están a la medida de los jóvenes que quieren trabajar. De 3 a 6 meses se amplía para aquellas empresas que tienen más de 100 trabajadores. Son pocas en la Argentina que tienen más de 100. De 3 meses a 8 se amplía para los que tienen entre 6 y 99 trabajadores. Y de 12 meses, esto es toda una novedad porque no estaba ni siquiera en los borradores, para aquellas micropymes que tienen hasta 5 empleos, ¿no? Claro. Es Está decir, bien ese último, porque vos sabés que hay, digamos, depende también de la naturaleza de la actividad, de la empresa, Laura, ¿no? O sea, a veces necesitan más tiempo para la prueba. Esto significa, vos estás en blanco, pero si eventualmente al mes 5, 6, 8, 10... el empleador te dice no podemos seguir, no hay indemnización en ese momento del periodo de prueba. Y el trabajador independiente, esta es una figura muy novedosa, cuestionada por algunos gremios, porque un trabajador puede tener hasta 5 colaboradores sin tener ningún vínculo laboral. Por ejemplo, hay un proyecto, te dice, bueno, un arquitecto tiene un proyecto de obra que demanda trabajos adicionales, un ingeniero, a lo mejor el planímetro, el que dibuja, alguien que haga algún cálculo específico. Bueno, los puede no contratar como venía haciendo hasta ahora, se facturaban, bueno, difícil ese vínculo, sino que pueden ser los 5 en blanco monotributistas, trabajan por un proyecto común, ese proyecto se termina y no hay vínculo laboral al respecto. Y otros adicionales, la maternidad, la licencia por maternidad sigue estando en 90 días, pero la mamá puede decidir tomarse 10 días como mínimo. Hoy te obligaban 45 más 45, esto es 10 días antes de la fecha probable de parto, y los 80 días después se supone que son los que más necesitas para estar con tu bebé. Y la emisión de factura a un mismo empleador no constituye un vínculo laboral, también esto es novedoso y quedó en las reformas laborales. Cambios en lo que es el sistema previsional que va a regir a partir, bueno, de una vez que se apruebe. Ya lo vamos a repasar. Ahí está Néstor Dino, creo, ¿verdad? Sí. Está con el Osvaldo Giordano, que es un experto quien fue en el ministro de Finanzas y ahora titular del IERAL. Sí. Hola, Néstor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Así es, estamos con el licenciado Osvaldo Giordano. ¿Cómo le va, Osvaldo? Gusto saludarlo. ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, empezamos por preguntarle, Osvaldo, usted ha estado siguiendo atentamente el desglose que hacían los compañeros ahí en el piso, de los puntos salientes. La primera pregunta que le quiero hacer es si esto alcanza, esto sirve, se queda a mitad de camino, si Milei un poco exagera lo que puede llegar a lograr con esto, si finalmente se convierte en ley. ¿Cuál es su perspectiva? Mira, creo lo primero que es un paso positivo, porque uno puede discutir, es una ley muy grande, hay un montón de temas, la pertinencia de algunos, si podrían haber salido mejor, que otros por ahí no tienen mucho efecto práctico, pero parece positivo que el gobierno haya podido demostrar que es capaz de que estas reformas que son tan necesarias en la Argentina las puede llevar a la práctica, por lo menos desde el punto de vista político, es decir, que no fracase como fracasó anteriormente la ley base. En ese sentido yo creo que hay una señal positiva. Después queda mucho por hilar porque, como bien lo señalaban tus compañeros en el piso, la mayoría, una gran parte de estos cambios son cambios que son más bien facultades para que después el Ejecutivo las instrumente. Entonces, la letra fina, digamos. La letra fina, pero además que depende mucho de la capacidad de instrumentación, y el gobierno ahí ha demostrado también cierta debilidad, ¿no? en el llevar a la práctica estas cosas. Pero creo que el balance es bueno, particularmente en el tema laboral, que es un capítulo muy importante y yo creo que es muy positivo que se haya incluido. Claramente, como lo señalaban también recién, está bastante más acotado de lo que era el borrador original. Osvaldo, permítame que lo interrumpa un segundo y para aclarar, porque esto hacía mucho ruido, sobre todo al sector sindical, la cuestión de la eliminación de las indemnizaciones. Después se iba a poner una suerte de sistema al estilo WOCRAC, donde el trabajador iba haciendo aportes y pagaba su propia indemnización. La indemnización va a seguir siendo, si se aprueba la ley, decimos, falta la parte del Senado, ¿va a seguir siendo igual como hasta ahora o cambia en algo? Mira, vuelve el esquema original de la Ley de Control de Trabajo, que es muy viejo en la Argentina,
básicamente un mes de sueldo por año de servicio, dándole la certeza. Lo que se modifica es que deja de existir esto que era en cierta medida una privatización de la multa, que es que si el empleador tenía algún tipo de incumplimiento, muchas veces de carácter formal, eso daba pie a que el trabajador con su abogado pudiera pedir un agravamiento de la multa. Con lo cual era una multa, pero que, como a diferencia de cualquier multa, que es el Estado que se detecta un incumplimiento, te aplica una sanción y la plata se la lleva el Estado, acá quien lo administra es el trabajador con su abogado y la plata se la lleva el abogado y su trabajador. Eso se elimina y es muy importante porque genera una enorme incertidumbre respecto a cuánto termina costando un trabajador y naturalmente eso, bueno, desalienta la contratación. Con lo cual, digamos, vuelve a la normalidad, vuelve a lo que tradicionalmente fue, que es más o menos un mes de sueldo por año de servicio, pero eso se mantiene como siempre. En relación a lo que hablabas de la posibilidad de un fondo parecido al de la UOCRA, en realidad la ley lo que hace es facultar a que por acuerdo colectivo se establezca este tipo de mecanismo. Yo creo que no va a ser muy usado porque la actividad de la construcción tiene sus particularidades que son muy distintas al resto y allí sí encaja este sistema. Creo que el resto de la actividad probablemente no se use y no sea un dispositivo de mucho impacto. Osvaldo, y la extensión del periodo de prueba, que faculta a las empresas según el número de empleados que tenga a que pueda ser de hasta 8 meses o 1 año. Para muchos no puede dar lugar a una suerte de abuso por parte de algunos empresarios y terminar precarizando más el trabajo para aquellos que recién comienzan, ¿o no? Hay una serie de resguardos, por ejemplo, no puedo tomar de manera sucesiva la misma persona en varias ocasiones con periodo de prueba. Y naturalmente, bueno, están los controles que cuenta el Estado para poder hacerlo. Me parece que creo que son más los pros que los contras de esta medida, por lo que hablaban recién también, ¿no? La posibilidad que da de conocerse mutuamente, ¿no? Trabajador y empleador, y eso ayuda, ¿no? Al dinamismo del mercado de trabajo y ayuda a las contrataciones. Muchas veces, muchas empresas, por el miedo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si me equivoco? ¿Y qué pasa si me equivoco y tengo que pagar una indemnización muy alta? Por ahí termina demorando o no contrata. Entonces, lleva algo más razonable. Siempre existe un riesgo, creo que está resguardado por una serie de mecanismos, con lo cual creo que también es un punto positivo de la ley, como tiene otro. Por ejemplo, bueno, en el tema para el sector rural establece el estatuto rural unos cambios, y esta figura muy innovadora, que habrá que ver luego después en la práctica cómo se instrumenta, que este grupo, ¿no?, de 5 trabajadores que deciden hacer un emprendimiento no están obligados, digamos, a establecer una relación laboral entre ellos, es decir, si hay un líder... se mantienen como independientes. Exactamente. Eso, en las tendencias modernas de emprendedurismo, de gente que freelancers y gente que trabaja de manera independiente, pero que por ahí necesita colaboradores, es también un componente que yo creo que puede tener mucho impacto y es muy interesante y muy innovador para lo que es la legislación argentina. Le hago una última pregunta, Osvaldo, porque seguramente deben ser muchísimas las inquietudes que tienen en el piso mis compañeros y tiene que ver con la reforma jubilatoria. ¿Qué es esto de que se elimina la posibilidad de que yo acceda a la jubilación sin haber hecho aportes comprando años? En realidad se suspende esta prórroga de moratoria. La moratoria es un invento muy argentino y relativamente reciente, tiene unos 15 años, que se fue renovando de manera periódica. La última fue hace un poco más de 1 año y tenía vigencia por este año. Lo que se hizo es que se cortó eso. Y, bueno, la gente que no llegó a acumular aportes, llegaron a la edad de retiro y no llegó a acumular los 30 años de aporte, que es el mínimo que establece la legislación, tiene un mecanismo que es la POAN, una prestación lo que se llama técnicamente no contributiva, es decir, si la persona no pudo, no logró hacer todos los aportes, acceden a eso. El proyecto, además de decir, bueno, toda la gente que no aporte vaya por ese mecanismo, mejora el mecanismo, porque establece que quien llega a los 65 años sin tener los 30, pero tiene una parte de aportes, bueno, esos aportes se valorizan, es decir, mejora su prestación en función de la cantidad de aportes. Creo que también un progreso importante porque las moratorias hicieron mucho daño, más allá de que hubo gente que
la merecía y era necesario contemplarlo. En general, dio pie a muchos abusos, bueno, a gente que hoy tiene 2 beneficios porque tiene su jubilación y una pensión. Me parece que esa es una señal también buena en cuanto a resolver un problema, porque veníamos de renovación en renovación de un mecanismo que nació como transitorio y que se fue perpetuando a partir de esas renovaciones. Los está escuchando el licenciado Giordano. Hola, Giordano, ¿qué tal? Buenas noches. Parte de la oposición de Loguista, incluso el propio gobernador Martín Yarlora, sostienen que, bueno, no hay más excusas y que ahora con esta herramienta va a tener que gobernar, es decir, que gestionar. ¿Usted ve, y dado que ha conocido por dentro la administración de Javier Milei, que tiene los cuadros suficientes y todos los programas y los planes pensados como para aplicar todo lo que se ha aprobado? Mira, lo planteé antes, ¿no? La duda que va a quedar, suponiendo que el Senado apruebe la ley, ya sea operativa, es bueno, cuánta capacidad tiene el gobierno de llevar a la práctica un montón de normas que su impacto va a depender de cómo la use el gobierno. Hay cambios que son de aplicación inmediata, por ejemplo, el cambio en las indemnizaciones, pero la mayoría de la ley base va a depender de esa capacidad de gestión, donde hay buenas razones para dudar, ¿no? Porque es un equipo que permanentemente ha estado en movimiento, es decir, no, como que no se ha solidificado un equipo potente como para poder instrumentar semejante cantidad de trabajo, porque hay un montón de áreas afectadas y porque sabemos, ¿no?, que el Estado está muy deteriorado, muy golpeado, ¿no?, por la mala administración de los últimos años, últimas décadas, y además es muy refractario a los cambios. Por lo tanto, se requiere un equipo de enorme capacidad ejecutiva para llevarlo a la práctica. Y por otro lado, acá no se agotan los cambios. De hecho, el Pacto de Mayo, que bueno, el presidente lo considera como su próximo paso, incluye cambios aún más ambiciosos. Por ejemplo, en el tema tributario, lo que se sancionó hoy es apenas una serie de correcciones de algunos de los temas más urgentes, pero una reforma tributaria en serio, que por ejemplo aborde, digamos, el tema de impuestos muy malos para la actividad productiva y para el funcionamiento en general de la sociedad, como puede ser ingresos brutos, tasa municipal, impuesto al cheque, retenciones, bueno, la coparticipación, bueno, hay un montón de temas que están pendientes, que están en la agenda del Pacto de Mayo y que son los desafíos, ¿no?, que tenemos que enfrentar a futuro, de manera que es mucho más lo que queda que lo que se ha hecho hasta ahora. Y puntualmente sobre el capítulo fiscal, ¿no? Las provincias, y Córdoba incluida, están muy urgidas por esos recursos. ¿Cree que alcanza para enderezar las finanzas provinciales? ¿Los fondos previsionales finalmente quedaron fuera? ¿Podrá, luego de tener la ley bases, de los apoyos que tuvo de los gobernadores, podrán las provincias tener esos fondos para las cajas? Mira, la reforma es un alivio porque fundamentalmente ganancias, pero también la moratoria. Hay varios impuestos que van a implicar recomponer, aunque sea parcialmente, lo que perdieron las provincias, fundamentalmente por el cambio de ganancias del año pasado, a lo cual se suma obviamente la caída en la actividad económica, que ha repercutido muy fuerte, ¿no?, en los ingresos de las provincias. Hoy se dio el dato de coparticipación, una caída muy importante y que naturalmente pone en jaque la finanza de la provincia. Yo creo que uno de los saldos negativos, digamos, de toda esta reforma es no haber resuelto de una manera más puntual y más ejecutiva la cuestión de las cajas. Había una oportunidad en este momento, porque si se tocaron los fondos del fondo del ANSES, había ahí la posibilidad de utilizar esos recursos a los fines de que ANSES pagara deudas, una de las deudas de las provincias, pero también están las deudas con jubilados que hace años que están esperando que se pague el juicio con sentencia firme y no se pagó, pero bueno, lamentablemente eso no se contempló y queda como otro de los tantos temas pendientes que para provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires,
son muy importantes porque tiene una incidencia muy grande el déficit de la caja y lo que le debe ANSES a las cajas en un impacto, ¿no?, que distorsiona o que afecta muy negativamente la finanza de la provincia. Yo te quería preguntar, Osvaldo, respecto, lo mencionaste recién, el tema del paquete fiscal, que para vos se podría haber avanzado un poco más en el tema de simplificación de impuestos en la Argentina. En su momento Milei dijo: yo me voy a cortar una mano antes de aumentar impuestos. De acuerdo a lo que se aprobó en este ley bases, ¿los argentinos vamos a pagar más impuestos o menos impuestos? Mira, hay dos movimientos. Por un lado, ganancias, que tiene un efecto expansivo, en el sentido de que va a haber más gente que paga, se recompone en parte la caída que hubo el año pasado, pero no total, con lo cual, bueno, va a haber una mejora de los ingresos a partir de este cambio, pero hay otros que van en el sentido inverso. Por ejemplo, en bienes personales hay una reducción de alícuota, una mejor carga tributaria, y por lo tanto ahí va a haber un resentimiento, ¿no?, de la recaudación. Bueno, una interrupción. Si Milei habla con los perros, acá lo tenemos a Watson, que es el regalo que le ha dejado la hija al licenciado Giordano. Así que él también quiere dar su opinión. ¿Cómo se llama? Se enojó con la reforma tributaria. Debe pagar ganancias. Watson, entonces se alteró cuando hablamos de este tema. ¿Y por qué no lo dejan pasar ahí, que también esté en la escena? Claro, pobre perro. Exactamente. Yo les avisé que podía pasar. Solo advertí que podía pasar. Gracias. Bien, gracias Giordano, gracias Néstor. Sí. Bueno, hasta luego, gracias, Osvaldo. Bien. Bueno, hacemos un repaso entonces de la moratoria previsional, lo que conversábamos recién, los cambios, porque la moratoria de febrero del año 2023 queda derogada. Esto es desde que se promulgue la ley, ¿no? Falta el paso al Senado, falta luego la promulgación, por lo tanto, quien tiene el trámite iniciado y si le saliera antes de que se convirtiera en ley, entra. Quien ya tiene una moratoria concedida no tiene ningún cambio, pero quien la está esperando, bueno, es probable que no la pueda obtener. No se van a poder comprar más aportes no hechos. Esto ha sido la característica de todas las moratorias, es decir, años que no trabajaste o que no podés demostrar si trabajaste porque trabajabas en negro, por ejemplo, bueno, eso no va a poder ser más. Se mantiene la pensión del adulto mayor. Desde los 70 años, la pensión del adulto mayor equivale al 80% de una jubilación mínima, y crea esta figura nueva que es la prestación de retiro proporcional. Esto significa que la persona, hombre y mujer, cuando llega a los 65 años, esto es un cambio porque la mujer hoy se podía jubilar a los 60, el hombre a los 65, ambos ahora cuando llegan a los 65 años, es decir, no tienen que esperar la PUAM de los 70, pero sí a los 65, se pueden jubilar con la pensión del adulto mayor más aportes propios. Y esto es lo que pasaba. La pensión del adulto mayor, si vos tenías, por ejemplo, 20 años, no te servían para nada. Ahora, tengas 5, 10, 15, 25, los podés sumar a esa pensión universal y mejorás entonces tu prestación. Es decir, aquellas personas que no llegan a los 30, pero algo tienen, bueno, ese algo sirve para mejorar la pensión del adulto mayor, tanto hombres y mujeres, a los 65 años. Pero, claro, implica que esa persona no va a ganar como un jubilado o una jubilada que aportó los 30 años. No. A ver, hoy un jubilado que aportó los 30 años, eventualmente se puede jubilar con la mínima, depende sus ingresos, o puede estar por encima de la mínima. Bien. Acá, si vos te jubilás a los 65 sin los 30 años de edad, tenés la pensión del adulto mayor, que es el 80% de una mínima, y le podés sumar años. Hay que ver cuánto valen esos años, pero probablemente podés estar en una jubilación mínima. Vamos con Agustín, gol de Boca.